¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes, un placer saludarlos y tenerlos aquí en CADEFI en una plática más en donde hoy platicaremos pues de esas conductas, esas operaciones, esas actividades que hace indebidamente el empresario, que se realizan en la empresa y que provocan problemas para las empresas. Es una charla en la cual pues, tocaremos esos detalles para estar conscientes. Pues ya viene también el cierre del ejercicio, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se pudiera en un momento dado componer o reajustar según las operaciones que se hayan realizado, ¿no? Es común que se hayan hecho varias operaciones durante el ejercicio y al final, bueno, y durante el ejercicio luego a veces no sabemos cómo componerlas, cómo enderezarlas, y ahí las vamos dejando, o a veces pues nada más como que les ponemos una cuestión velada para pasar lo que es la declaración anual y ahí se van quedando, ¿no? Pero sí hay que estar claros en algunas actuaciones que no son debidas, no son operaciones realizadas adecuadamente por el empresario, ¿no? Me refiero al empresario no tanto, bueno, sí por él en su persona, pero que finalmente pues la realiza a través de su empresa. Eso es lamentablemente muy común y pues bueno, piensan que nosotros los contadores somos magos, sacamos cuestiones o respuestas de la manga respecto de lo que la ley puede decir y están buscando que nosotros resolvamos al final del día desde el punto de vista legal, el punto de vista contable, el punto de vista de documentación comprobatoria, que cubramos esas operaciones, esas actividades, que no tampoco quiero decir que son necesariamente cuestiones fraudulentas, no todas por lo menos, ¿no? La mayoría son cuestiones que es una falta de conocimiento del empresario o que no se exceda en su voluntad. Está bien, es su empresa, pero no por ser su empresa, pues va a hacer lo que él quiera, ¿no? Y hablando de que si es persona física, pues hay algunas conductas, si es persona moral, pues también el empresario tiene algunas otras conductas. Y bueno, también estaremos aquí atentos al chat para si ustedes tienen alguna inquietud, alguna consideración, algún planteamiento que quieran hacer, con todo gusto lo estaremos aquí viendo, estaremos aquí platicando, ¿no? Perdón. Nos hace la pregunta de que la contadora Janet González, muy buen día. Me preguntan que si hay material para esta charla. Como son comentarios respecto de las conductas, pues no tenemos un material preparado para eso, pero digo, a lo mejor voy a hacer referencia a algunos otros materiales que hemos presentado, que ya tienen ustedes acceso, que su servidor ha presentado, y que también algunos otros ponentes que también dan curso aquí en CADEFI hayan presentado, pues para que lo puedan integrar, ¿no? Pero ahorita directamente para esta charla no tenemos un material elaborado en particular, ¿no? Nada más, ok, bueno, ese es el que tenemos ahorita. Muy bien. Perdón. Bien, ya está. Perfecto. Muy bien. Pues miren, comencemos con algunas actividades que son muy comunes. Hagamos ahorita nada más una pequeña semblanza de algunas actividades que pues, ya conocemos, que lamentablemente se siguen realizando, como es el tema de la compra de facturas, ¿no? La compra de facturas, pues sabemos que no es una conducta debida por parte del empresario o por parte de quien lo haya sugerido en la empresa, pero al final del día pues es autorizado por el empresario o a veces alguien se lo sugirió a él y hace la compra de facturas. Sabemos que es una cuestión muy compleja, ya ahorita conocida tremendamente por la autoridad. Está ya actuando la autoridad de forma muy contundente en todo lo que tiene que ver, que lo conocemos como tema como 69B, que esa situación pues es una actividad, una conducta que lamentablemente provoca serios problemas e incluso
de carácter penal, pudiera darse el caso. Lo que la autoridad dice, pues es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregirnos. Pero también hay puntos importantes, que ver, porque muchas veces el empresario realiza actividades con alguien que tiene un proveedor que tanto hizo operaciones reales con él y por otro lado hizo operaciones o venta de facturas, vendió facturas y de alguna forma lo descubrieron, no lo pudo probar y lo colocan en la lista donde ya no hay vuelta atrás y de ahí se presume o puede haber la presuntiva de que esta empresa también que hizo operaciones con él, también haya sido operaciones simuladas. Hay que tener cuidado con eso. Ese tipo de situaciones, pues evidentemente se pueden subsanar, se pueden corregir porque no caímos en la compra de facturas. Lo que ocurrió fue que ese proveedor fue quien hizo la conducta indebida. Y ahí tenemos que tener cuidados para subsanar esos detalles, porque según las disposiciones fiscales, en cuanto esté ubicado en el supuesto, los que hicimos operaciones con ellos, tenemos que hacer las actualizaciones y todo eso, ¿no? Luis, bueno, todavía nada más está escribiendo. Dice, buenos días. Perfecto. Buen día, Luis. Todavía no hay ninguna pregunta, algún comentario. Entonces, les comentaba, por ese lado, sí podemos tener actuaciones, podemos acercarnos con la autoridad para demostrarle que la operación que hicimos con esa persona que ya fue establecido en la lista definitiva como vendedor de facturas y que no pudo probar, pero que con nosotros hizo operaciones reales, había que hacer probanza de ello con la autoridad para que no tengamos complicaciones en donde la autoridad de repente nos mande requerimientos o nos haga una visita o nos ejerza facultades para hacer revisiones, toda vez que pues, tiene nuestro registro federal de contribuyentes y se da cuenta que no le dimos o no le hemos dado el efecto reversa a esas operaciones, tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto al valor agregado. Entonces, por eso quiero tocar ese punto. La conducta indebida, pues bueno, sabemos que es la compra de facturas, ¿no? Y eso, pues realmente no es algo que deba, bajo una cuestión de ética y de moral profesional, pues no debe de tener defensa. Eso pues es una conducta totalmente indebida y evidentemente va a afectar a su empresa. No nada más del punto de vista de que se va a tener que corregir, sino que también ya esa persona que sí hizo esa corrección, que sí hizo la compra de facturas, pues ya también queda en una lista registrado en donde ya es un empresario que no tiene conductas adecuadas. No se crean, también la autoridad lleva un control de todo ello, no nada más es aquel que apareció como vendedor de facturas. Entonces ese es un tema importante, ¿no? Dice, buenos días, contador. Bueno, me hace una pregunta, me dice, buenos días, contador José Luis, ¿me puede mostrar cómo se llegó a la celda 9 Tandán? Dice, buenas tardes, contador José Luis, mi pregunta es, no, perdón, esa creo que no es de ahorita, estuvo sonando, pero, ok, no, 18, no, perdón, fue de otra cosa que vibró, perdonen ustedes. Bien, entonces tenemos que tener cuidado con cómo corregir cuando sí hicimos operaciones reales y con quien hicimos operaciones reales fue tipificado como vendedor de facturas. Bien, ahora también hay otro punto importante. Es común que nos comenten, ¿no?, que en la forma de remunerar a los empresarios. ¿Cómo se remunera un empresario medularmente en las sociedades mercantiles? Muchos usan la forma de remunerarlo a través de el asimilado a salario, y así lo dicen, o así lo decimos. Es que le pago por asimilados. Ajá. ¿Qué le pagas por asimilados? Primer consideración, el tema de asimilados no es un régimen fiscal, ¿sí? El tema de asimilados es simple y sencillamente que la Ley de Impuesto sobre la Renta, en lo que es el capítulo primero del título cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta, a partir del artículo 94, está permitiendo
que se asimile, ¿sí?, al ingreso por salarios otros tipos de ingresos, que nos los dice en las 7 fracciones que están allá. ¿Qué es esto? Es que, por ejemplo, el más común, los honorarios. Los honorarios, ¿sí?, puede ser la fracción cuarta o la fracción quinta de ese artículo, en donde a quien le paguemos honorarios, el honorario es el que se puede asimilar en el tratamiento fiscal de determinar la retención que hay que hacerle, cómo se le hace la retención a los trabajadores, a los ingresos por salarios. Eso es lo que pasa con lo que es la asimilación, pero el ingreso que estoy yo pagando es un honorario. ¿Dónde conozco el ingreso por honorarios? ¿Qué tiene que haber? Pues para que yo me ubique en el supuesto jurídico, en atento a lo que establece el artículo 6º de la ley del Código Fiscal de la Federación, en donde no olvidemos que ahí se establece que la contribución se causa conforme se realiza la situación jurídica o de hecho prevista en la ley. Aquí, cuando la ley, y si ustedes revisan esa fracción cuarta o esa fracción quinta, esas fracciones nos hablan de personajes, nos mencionan personajes jurídicos. Habla de prestador, habla del prestatario y habla del honorario. Esas figuras jurídicas, esos personajes del ámbito jurídico, ¿en dónde los conocemos? ¿Dónde los tenemos? ¿Cómo caemos en ese supuesto de ley? Bueno, a través de lo que es un contrato de prestación de servicios profesionales independientes, ¿sí? Perfectamente regulado, es un contrato tipificado. Entonces ahí es donde tenemos esos personajes, así como arrendador, arrendatario, renta, bueno, lo tenemos en el contrato de arrendamiento. En el contrato laboral tenemos al patrón, al trabajador y al salario o al sueldo. Entonces, eso es a lo que se refiere también el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, cuando dice que la contribución se causa conforme se realiza la gestión jurídica o de hecho prevista en la ley. La ley, en este caso, en el artículo 94, fracción cuarta y fracción quinta, está contemplando que son los honorarios. Los honorarios, ¿de dónde derivo de dónde nace el honorario? Ya, pues desde el contrato que mencionamos. Acuérdense que en materia fiscal todo al final del día es dinero. El efecto fiscal o la repercusión fiscal de ese dinero es derivado de a través de qué figura jurídica o cuál es la nomenclatura jurídica por la cual me allego yo de ese recurso. Me allegué por honorarios. ¿Por qué? Porque presté un servicio profesional independiente. Entonces, mi cliente, ese es el prestatario y yo soy el prestador del servicio. Y eso es lo que se coloca en lo que son los contratos. ¿Quién es el prestador? ¿Quién es el prestatario? ¿En qué consta el servicio? Y el honorario por el servicio que voy a prestar y entre demás condicionantes que se puedan establecer, ¿no? Pero esa es la figura que está tomando la ley para que ese honorario, cuando me lo paguen, yo haga la retención. Quien me paga, el prestatario, me haga la retención de ese ingreso, de ese monto que estoy cobrando, como utilizando el procedimiento que se utiliza para determinar el impuesto, la retención para los asalariados, lo que es el capítulo 1, el título 4 del impuesto sobre la renta. Ese es lo que es la asimilación, pero no se desvirtúa la figura jurídica. Mi ingreso sigue siendo de honorarios siempre, nunca se convirtió en ingreso por asimilados, no, eso no ocurre. Lamentablemente, pues de repente se crean paradigmas y se le da denominación, así como por ejemplo le damos denominaciones a tantas cosas en materia fiscal que yo me permito decir que es el vulgus fiscal, el vulgar fiscal, cuando hablamos de que las piramidaciones, deducciones ciegas, congelamientos de cuentas y una bola de cosas que la ley no dice. La ley no menciona que se llamen así ni que sean así. En este caso tenemos eso en el tema de asimilados. Entonces, ¿por qué le pagas asimilados? ¿Cuál es el concepto jurídico? ¿Cuál es la figura jurídica por la cual le pagas asimilados? Le pagas lo que tú le estás llamando asimilados. Dice, no, pues asimilados. Asimilados no es una figura jurídica. ¿Dónde está regulado? No hay regulación para ello. Que para efectos de declaración, para efectos de hacer la declaración, bueno, ahí la ley
¿sí? O el formato, perdón, no la ley, el formato. Pues te dice que dismenuces y que representes cuánto te pagaste, y ahí se le llaman los asimilados, pero es un formato. La ley no dice eso. Así como tantas cosas en los formatos se pueden desvirtuar, ¿sí? Pero la ley no establece eso. Se refiere o se puede clasificar en las 7 fracciones de la ley de impuesto sobre la renta el pago de esos que mal llamamos asimilados. No, yo pagué en un horario, nada más que le retuve conforme al procedimiento del capítulo 1, título 4. Eso fue todo lo que pasó. ¿A través de qué? De una carta que el prestatario, que el prestador le hace al prestatario. Le pide a través de un escrito que le retenga, ya sea en atento a la fracción cuarta, a la fracción quinta, según sea el caso, de la ley de impuesto sobre la renta. Ese es un tema interesante porque pues de repente vemos que incluso hay colegas que hasta ponen eso en su contabilidad. Y en su contabilidad contabilizan pago de asimilados, cuando eso de pago de asimilados no existe. Insisto, díganme qué figura jurídica es. Eso no existe. Y por más, no es a lo mejor opinión, por más que busquemos que se pueda hablar de contratos de asimilados, contratos de eso no existe. Un contrato de asimilados ni siquiera es un contrato atípico de qué. ¿Atípico de qué puede ser? Si la ley es precisa al decirte honorario, ¿me explico? No existe el contrato de asimilados. ¿Cómo se le va a llamar a los personajes que participan en un contrato de asimilados? Nada más quiero saber eso. Entonces, no nos dejemos engañar con que hay contratos de asimilados. Eso no existe. No existe porque la ley es muy precisa en mencionar figuras jurídicas sin mayor problema. Eso lo pueden ver claramente en el artículo 94 de la ley de impuesto sobre la renta en cualquiera de sus capítulos. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Dice, contador, muy buen día. Buen día. Mi nombre es Luis Antonio Vázquez. ¿Qué tal, Luis? Y como contador me encuentro ante una situación donde los accionistas de una inmobiliaria reciben anticipos por la adquisición de departamentos habitacionales. Sin embargo, la inmobiliaria es de la riqueza de todos los gastos y absorbe la inmobiliaria es la que realiza todos los gastos y absorbe todos los costos, desde la compra del terreno hasta la terminación y acabados de los departamentos. Los accionistas también realizan escrituración de dichos departamentos y ante notarios se les retiene el ISR y lo pagan. Pero ¿qué consecuencias le podría traer dichas operaciones tanto a los accionistas como a la inmobiliaria? Ya que para la inmobiliaria como asoció los costos, gastos de los ingresos, espero y pueda explicarme mi inquietud. Bueno, más que nada, ahorita terminamos este tema y con todo gusto lo abordamos, contador Luis. Con todo gusto, en un momento más. También tenemos aquí otra pregunta. Muy días, agradables días igualmente. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Juan Carlos. Excelente e importante tema. ¿Qué recomendaciones pudiera dar para tener un mejor soporte a nuestras operaciones compras, ya que considero que pudiera ser uno de los errores más comunes en una empresa el no contar con los elementos mínimos para asegurar el soporte de sus compras? Tengo un cliente que realizó compras a un proveedor, graba, y ahora resulta que aparece en la lista del SAT. Me imagino que aparece en la lista de los que venden facturas, ¿no? Es muy común en las casas de materiales. Fíjense que, tomando ahorita el comentario del contador ahorita de Juan Carlos, contador Juan Carlos, fíjese que tomando su comentario, hay sectores como por ejemplo tlapalerías, desde pequeñitas hasta grandotas, no nada más las pequeñitas, casas de material eléctrico en general, muchas áreas que tienen que ver con el ramo constructor y en general todos los que tengan operaciones con el público en general deben de tener cuidado. Deben tener cuidado porque algunos ya los descubrieron, a otros no. Pero ¿qué conducta se llega a hacer? La conducta que se llega a hacer es que las ventas al público en general, ¿sí?, las van apartando y, no sé, a lo mejor del 100% de las ventas al público en general, a lo mejor nada más hacen su CFDI de venta al público en general por el 30%. Y el otro 70%
hacen la venta de facturas. Hay quienes están haciendo eso y también hacen sus operaciones reales. El tema es cuando son descubiertos por la autoridad realizando otras operaciones y ese es el tema, ¿no? Lo que comentaba hace un rato, ellos tuvieron, por lo que entiendo, contador Juan Carlos, su empresa sí hizo una compra real de la grava que menciona y resulta que ahora aparece, lo descubrieron a este proveedor, lo descubrieron y ahora ya está en la lista de los que no desvirtuaron el haber realizado la venta de comprobantes. Creo que ese sería el caso. En este caso, lo que tenemos que hacer es, acuérdense, el tema de lo que es la materialidad. ¿Cómo le damos materialidad a las operaciones? Uno de los puntos muy importantes es mi control interno. Mi control interno, mi política de registros contables que estén vinculados y en sí lo que es mi contabilidad. Cómo tengo yo estructurado mi catálogo de cuentas para hacer los registros, ¿sí? y mi ya lo que se conoce como, pues bueno, mis políticas contabilizadoras, ¿no? En lo que es el control interno, yo debo de incluir, debo de tener presente lo que son, o lo que, esto siempre ha existido, nada más que ahora se le ha dado el nombre de mis mitigantes de riesgo. Siempre ha sido un control interno. ¿Qué es esto? Voy a tener contacto con un proveedor, voy a buscar conocer a mi proveedor, ¿sí? Primero voy a verificar, voy a pedir la información, sus datos, voy a verificar, y hoy lo puedo hacer tan fácilmente con lo que es los sistemas cibernéticos del Google Maps, lo ubico o le hago una visita, ¿sí? a su establecimiento, le hago una visita o lo googleo, como dicen ahora coloquialmente, lo googleo y ya sé que sí existe. Le tomo una captura a eso que googleé, ¿sí? en la computadora, o si me apersono, le tomo una fotografía o diversas fotografías al establecimiento y con eso queda claro que yo por lo menos sí confirmé que existe ese domicilio y que existe el negocio. Si por alguna razón me dicen, no, es que yo aquí son las oficinas, pero mi material lo tengo en otro lugar, bueno, dime dónde lo tienes. ¿Para qué? Para justamente establecerlo en mis mitigantes de riesgos, que yo sí corroboré cuál es el domicilio. Igual a lo mejor le pido todos sus datos, evidentemente fiscales. Si soy un poquito más, le puedo pedir también pues, que me entregue su opinión de cumplimiento. O sea, ¿cuáles son mis mitigantes de riesgo que yo voy a poner para cerciorarme y estar tranquilo de que estoy haciendo operaciones con una empresa que está dentro de los lineamientos o los parámetros para poder hacer negocio? ¿Cuáles son esos parámetros? Todo va a depender de los mitigantes de riesgo que yo pida, ¿no? A lo mejor también le puedo pedir copia del acta constitutiva, una identificación del representante legal, si es su última acta del representante legal, si voy a firmar un contrato con él, pues que me dé toda esa información, si va a ser un contrato de suministro, qué tipo de operación, va a ser una operación eventual. Entonces yo en mi control interno debo de tener, y eso lo sabemos todos, desde cómo es que integro un expediente para un cliente, para un proveedor. Entonces, ahí es donde yo voy a tomar en cuenta qué le voy a pedir para yo cerciorarme de ello, ¿no? A lo mejor también el tema de que, por muy exagerado que parezca, a lo mejor una carta responsiva, que las operaciones que él realiza, pues son operaciones que están dentro del comercio, de manera legal, y se firma la carta responsiva. Yo con eso me voy a proteger si después se da esta eventualidad, porque ya que se dio la eventualidad y queremos corregir, pues a veces ya es un tanto cuanto complicado, ¿no? Adicionalmente a esto, bueno, pues voy a tener que también tener mis comprobantes, mis FDIs, vinculados al tema del control interno en lo que es mi procedimiento de mi control administrativo de la contabilidad. Voy a tener el tema de mis FDI debidamente archivado, dónde guardo yo los FDIs, mi procedimiento que marca para establecer y guardar ese FDI, cómo hago el registro, esa grava para qué la usé, cómo llevo yo mi registro si soy constructora, cómo controlo cada una de mis construcciones o de las obras que estoy ejecutando en función de
las circunstancias que guarde cada una en base al avance de obra, a qué es obra nueva, cómo lo voy llevando. Y esto también sirve de comentario para el contador Luis, que también nos escribió, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, eso van a ser mis controles con los que voy a probar la materialidad, cuándo me lo entregó, tengo que tener mi entrada al almacén, cuándo yo lo ocupé, entonces tengo también ahí mi cuestión de costos. Entonces, en ese orden de ideas es lo que yo debo de tener. Y bueno, en estos momentos también le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están haciendo favor de acompañarnos ahorita por Facebook. Bienvenidos, estamos platicando de esas conductas o esas operaciones que se hacen en la empresa y que pues, nos van a causar problemas, ¿sí? Nos van a causar problemas a la misma empresa, evidentemente pues, de problemas de naturaleza. Lo que más repercute es con las autoridades fiscales, ¿no? O también con las autoridades, bueno, con la parte administrativa. Estamos platicando el tema del control interno de una pregunta que nos hizo el contador Juan Carlos de Tabasco. Entonces, continúo. Entonces, con todo eso yo voy a probar que la materialidad, que yo no sé si él vendió o no vendió aparte, yo tuve los controles suficientes para saber que tenía el negocio, para hacer las operaciones, me dio una cuenta de bancos, me dio todo. Entonces, a lo mejor también le hago yo un cuestionario, le hago yo esa carta responsiva, en donde él me está vendiendo cosas de procedencia lícita, que sin usar esas palabras que a veces llaman la atención, pues simple y sencillamente que todas las mercancías y los productos que nos venda son productos que fueron debidamente adquiridos y que se están comercializando dentro de los parámetros del derecho, ¿no? Una carta no tan agresiva para que él sienta de que realmente lo estamos acosando, tipificando como si fuera un delincuente, ¿no? Pero yo como empresa me estoy cuidando para saber con quién estoy haciendo negocios. Y si él los hizo independientemente, bueno, hasta dónde llega como proveedor o como cliente mi alcance con él para que él me dé toda la información que yo necesito. Y si, por ejemplo, no me lo da, pues, y tengo que comprarle a él, bueno, se lo solicito. Ya será que también no me lo entregó. Digo, tampoco hay un principio que no está obligado a lo imposible. ¿O qué tipo de información le voy a pedir? Ahora, aquí también interviene otra cosa. ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Soy una empresa que a él le interesa ser mi proveedor? ¿Soy una empresa que le importo, ¿sí?, que yo sea su cliente, que yo sea su proveedor? O sea, lo que es el poder de compra, el poder de venta, el poder de hacer operaciones para pedir información. Digo, por ejemplo, métete a ser proveedor de alguna empresa de los de grandes contribuyentes y van a ver todo lo que te van a pedir, ¿no? Y si no lo entregas, pues nada más no hacen negocio contigo, ¿no? Entonces, ese es el tema de aplicar esa fuerza que tienes de tu poder de compra, de tu poder de venta, ¿no? Entonces, le pides esa información, tienes la fotografía, tú puedes probar que te cercioraste que era un negocio en marcha, debidamente establecido y con cumplimientos de obligaciones. ¿Me explico? Ya que lo puedes probar, aparte mi cuestión contable en donde yo recibí esa mercancía, donde yo la ocupé, y la cuestión de eso que yo ocupé, al final del día, cuál fue el camino, para qué tipo de obra fue o para qué trabajo fue, y la vinculación con el ingreso que puede tener, ya sea por las estimaciones que se van generando, dando por entendido que es una obra o que es para una obra, una construcción, pues se hace la vinculación para qué obra fue, mi requisición de información, del material que me hicieron, según ya sea cómo tengas tu administración, tus controles en cada obra, tu residente de obra con tu administrador de obra, quién es el residente, cómo pide cuál es el procedimiento para que vaya pidiendo el suministro de materiales conforme a mi análisis de precios unitarios. Entonces todo eso se vincula. Si todo eso yo lo tengo perfectamente bien vinculado y puedo seguir, como dice el Código de Comercio, ¿sí?, permite seguir la huella de la operación, no vas a tener problema con la materialidad y eso es lo que le vas a poder probar a la autoridad. Entonces la autoridad va a decir, bueno, tú me probaste que contigo hizo operaciones reales.
no pasa nada. Tú no tienes que darle reversa a esas actividades. Ese es lo que sugerimos en este caso, ¿no? Que es también de lo que estábamos platicando hace un ratito. Bueno, espero haber dado. Dice nuevamente Juan Carlos, cabe señalar que mi cliente cuenta con boletos de fletes por la Unión de Volteos, boletaje de recepción de materiales y bitácora de obra, donde señala la recepción del material, constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento del proveedor. Perfecto. Esos son tus mitigantes de riesgo, ¿sí? Estás mitigando, estás disminuyendo tus riesgos, ¿sí? De que si algún proveedor tiene una conducta indebida, pues tú por lo menos